¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Hola Johan, hola Marian. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, ahí se va sumando gente. Buenas tardes. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Bueno, los que se animen a prender la cámara está bueno para que nos conozcamos. Por ahora los veo a todos sin... Ahí está. Ahí está Antonella. Hola Carla. ¿De dónde son, chicas? Así nos conocemos un poco. O si no pueden... Ahí está. Ahí está. Del centro de Buenos Aires. Del Buenísimo. equipo de Document. Un gusto, Anto. Un gusto. Buen día. Buen día. Ahí lo veo a José Palazzo, Fernando. Bueno, ¿cómo va, José? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Me alegro. Vamos a dar unos segunditos más para que se sume más gente, porque teníamos un par más de inscriptos. De todas maneras, la idea es respetar el tiempo de este espacio, que es 1 hora, así que no se preocupen por eso. Bueno, mientras esperamos, si le parece, teníamos pensado enviarles unas preguntas a través de una encuesta acá muy breve para conocerlos un poquito más. Por ahí, ahí vamos a aceptar a Roberto. Les voy a ir mandando unas preguntitas y ustedes, si pueden, porfa, nos van respondiendo para conocer un poco en qué instancia están en sus empresas con respecto a todo esto que tiene que ver de los agentes. Les tiene que aparecer en la pantalla. Y obviamente pueden usar libremente el chat para hacernos preguntas, comentarios, todo lo que quieran. Por ahí, si no quieren prender los micrófonos, lo pueden ir haciendo a través del chat. En la medida que se vaya desarrollando el webinar, vamos a ir leyendo y vamos haciendo pausas para leer sus preguntas y comentarios. Bueno, les voy a mandar primero esta pregunta que les debería aparecer ahora y dice si ya están usando agentes hoy en sus empresas. Para aquellos que saben lo que son los agentes, queremos consultarles si ya los usan en sus empresas o, bueno, a nivel personal también, ¿no? Para tener un panorama hoy de... Ahí Marian se sigue sumando gente, si vos los podés aceptar. Sí, lo estoy aceptando. Ya vamos por 44. Bueno, a ver. Bueno, el 60%, mira, ya los están implementando. Y un 40% no. Vamos con la otra que dice que si tienen pensado implementarlo, quizás no para este año que ya está terminando, pero para el 2026, sí, no o no lo sé, puede que todavía no tengan claro si quieren usarlos. Bueno, ahí hay un gran porcentaje que dice que sí, ¿no? La mayoría, te diría, está respondiendo que sí tienen pensado implementarlo. Buenísimo. Y por último, tenemos esta pregunta. Que dice, ¿qué áreas crees indispensables implementar agentes? Tenemos como opciones algunas, ¿no? Recursos humanos, administración, legales, IT, comunicación, el área de compliance. Si hay alguna que se les ocurre y no esté, la pueden escribir también. Bueno, un gran porcentaje... no, está bastante parejo ahora. Bien, ahí Pablo, por ejemplo, en el chat nos dice educación y capacitación. Perfecto. Y después tenemos área de IT, una de las principales, y después tenemos recursos humanos, administración y comunicación, quizás con un menor porcentaje.
Pásame el listado de los... Bueno, buenísimo. Esto, a ver acá, Alejandro nos dice algo por el chat. Ah, no. No, perfecto. Bueno, más o menos queríamos tener un pantallazo de esto, en qué situación estaban en sus empresas o en sus día a día con esta inteligencia artificial y específicamente con esta función de los agentes. Ahora sí, vamos a ir arrancando vamos a darle inicio a este webinar. Como les decía, va a durar 1 hora. La idea es que al final del encuentro haya un espacio para preguntas y respuestas, pero de todas maneras usen tranquilos el chat. Vamos a ir leyéndolos y respondiendo a la medida que podamos. Y bueno, este encuentro es el tercero ya de una serie de encuentros, de un ciclo de webinars que venimos haciendo. Muchos de ustedes ya nos vienen acompañando desde el primero, otros se están sumando por primera vez. Hay caras conocidas y otros que no nos habíamos visto nunca. Así que bueno, queríamos también aprovechar para contarles a los que no nos conocen quiénes somos. Lincas es una empresa de profesionales con más de 15 años de experiencia en lo que tiene que ver con la telefonía, con las comunicaciones unificadas y la colaboración. Nosotros ofrecemos soluciones IT, todo lo que tiene que ver con el diseño, la implementación, la adopción y el soporte IT de estas soluciones. Y bueno, de a poquito fuimos viendo la posibilidad también de incorporar esta herramienta de la inteligencia artificial de Microsoft como un servicio más para ofrecer. Y bueno, se nos ocurrió esta idea de dar como un ciclo de encuentros para empezar a introducir estos temas, ¿no? Así que bueno, después al final del encuentro les vamos a dejar nuestras redes sociales, nuestro YouTube, donde van a ir apareciendo todas las grabaciones de estos encuentros para quienes no los hayan visto todavía. Va a estar todo subido ahí. Y ahora sí le voy a dar el pase a Mariano y a Johan, que nos acompañan hoy. Van a ser ellos los expositores, principalmente Johan, que es el especialista, y Marian también desde la rama de la adopción de herramientas de Microsoft 365, nos van a ir contando un poquito todo esto de los agentes. Así que Marian, te doy la palabra, contanos un poquito vos. Gracias, G, por la introducción. Bueno, ahí como decía ella también al principio, gracias a todos por sumarse, por acompañarnos en estos 3 encuentros. La verdad que estamos muy contentos de poder seguir sosteniendo el espacio, de que nos acompañen, de poder también transmitirle lo que creemos nosotros que es el futuro en lo que viene y en lo que ya se está dando. Recién estamos en una primera etapa, como venimos viendo, así que es importante para nosotros poder ser también divulgadores de alguna manera dentro de este espacio, ¿sí? Antes de arrancar, aprovecho porque está muy bueno esta charla que se está dando entre Alejandro e Ivana, ¿sí? En un momento, Alejandro habilitó seguramente un bot para lo que es transcripción de llamada, ¿sí? Y Copilot ya tiene incorporado dentro de las funcionalidades gratuitas lo que tiene que ver con transcripción de llamada, con notas de reunión, con acciones de seguimiento en la parte de Teams, ¿sí? Por una cuestión de seguridad, y esto está bueno también mencionarlo y hacer alusión a lo que es la parte de privacidad dentro de Copilot, solamente pueden acceder cuando ustedes son los que organizan la reunión o son parte a nivel interno de una organización, ¿sí? Supónganse que ustedes tuvieran Copilot habilitado en este caso con la licencia gratuita, lo pudieran hacer, pero solamente si todos formáramos parte del INCAS o de la organización en la que está cada uno de ustedes. Entonces, está bueno esto aclararlo porque ya en este sentido, las funcionalidades de recapitular reuniones, de tomar transcripciones y demás, ya están liberadas y en forma gratuita para Teams. Con cualquier licencia corporativa lo pueden tener, o sea, cualquier licencia que tengan de M365, si ya están trabajando con Microsoft en la nube. Así que está bueno también para ir teniendo en cuenta estas cuestiones, ¿sí? Bien, dicho sea esto, quería aprovechar ahí el espacio y ahora sí les comparto pantalla. Vamos arrancando. ¿Sí? Ahí tenía un poquito de la presentación que comentaba allí también. Hoy vamos a estar introduciendo y presentando también un poco a Johan, ¿sí? Él se especializa en todo lo que tiene que ver con Machine Learning, puntualmente también con Copilot Studio, que desde ahí viene su aporte. Tiene mucha experiencia en lo que tiene que ver con desarrollo y customización, así que está bueno también después que lo puedan conocer y que puedan escuchar los aportes que tiene para hoy, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de temas agentes a nivel introductorio, de entender primero qué son los agentes y sobre todo porque la realidad es que los agentes viene siendo
una presencia fuerte en todo lo que refiere a inteligencia artificial, ¿sí? De hecho, en todos los estudios, las investigaciones que se hacen, se estima que más del 80% de los líderes, de los gerentes, esperan que los agentes se vayan integrando en forma amplia, ¿sí? Con mayor o menor medida, en lo que tiene que ver con las estrategias de inteligencia artificial, de implementación y adopción, en los próximos, les diría, año y medio, 2 años, ¿sí? De hecho, van a escucharlo también con otras palabras. ChatGPT lo llama asistentes en lugar de agentes, chatbot, ¿sí? Básicamente es la posibilidad de contar con, con un prompt puntual, ¿sí? Que nos va a permitir generar inteligencias artificiales, en plural, más personalizadas, más abocadas a un proceso, pensadas para un rol, pensadas para un área. Entonces, lo interesante de esto es que empieza cada vez más a ser común el tema de personalización, de customización, de que las respuestas no sean algo genérico, ¿sí? Por eso hablamos de que los agentes van ampliando los conocimientos, las habilidades que en este caso tiene Copilot, y lo interesante acá también, y en esto después vamos a ir sumando a Johan, tiene distintos niveles de autonomía, ¿sí? Distintos niveles de complejidad. Nosotros, y hoy lo vamos a estar viendo en la parte demo de la sesión, nosotros podemos generar agentes muy simples en cuestión de literal 10, 15 minutos, sin conocimiento previo de programación, ¿sí? No es necesario. Eso es lo interesante también de cómo está montado y cómo está estructurado el tema de agentes dentro de Copilot. Cualquier persona que no tenga conocimientos de sistemas, que no tenga conocimiento de programación, puede desarrollar un agente, porque justamente toda esa programación está hecha ya en forma previa, ¿sí? Y nosotros, digamos, solamente tenemos que juntar los elementos para poder armarlo. Así que esto es lo interesante y lo fácil de cómo opera Copilot, ¿sí? De cómo simplificó. Entonces, como les decía, tenemos distintos niveles y distintos grados de complejidad. Podemos arrancar por un agente sencillo, ¿sí? 10, 15 minutos literal, que nos permita obtener información, que nos permita responder consultas, el típico chatbot que anteriormente, años atrás, quizás se usaba para un cliente externo, para responder una consulta. Cada vez más las empresas lo empiezan a tomar como ejemplo de respuestas automatizadas, ¿sí? Nos pasó esta semana un cliente que no sabíamos, con el cual empezamos a trabajar lo que es Copilot, que nos dice, ella era directora de la parte de legales, y nos dice, yo ya tengo mi agente desarrollado, se llama Vera, le habían puesto nombre y todo. Esto lo hicieron en conjunto, el asesoramiento con otra consultora, pero lo interesante de esto es que ya venían con un training, ¿sí? Y era básicamente un agente de legales, en este caso, que les permitía responder preguntas vinculadas con normativas de la empresa, con políticas de la empresa, con, por ejemplo, código de ética, línea de denuncia, ¿sí? Todo lo que refiere generalmente a la parte de legales o a la parte de normativas dentro de una organización. Y es básicamente, o tenían básicamente un agente de la primera, el primer frame, ¿no? La primera parte que es la de recuperación, la de obtener información básicamente a partir de preguntas de los usuarios, ¿sí? Preguntas generales que se cargan a partir de documentos que podamos tener, donde obviamente está reunida esa información y donde nosotros podemos alimentar ese agente con esa documentación y solo esa documentación, ¿sí? Podemos decirle a la gente, mirá, quiero que respondas solo en torno a estos documentos, con lo cual estamos acotando también el margen de respuesta y por ende estamos acotando también el margen de error que puede tener esa gente, ¿sí? Porque sí o sí se va a limitar a las respuestas que yo estoy cargando, ¿eh? Es una buena forma de comenzar a utilizar agentes y sobre todo para esas áreas que suelen tener las típicas respuestas frecuentes, las típicas FAQs que le llamamos a veces, ¿sí? Esas preguntas frecuentes, bueno, está bueno que podamos canalizarlo a través de un agente, ¿sí? Esto se puede empezar a complejizar. Por ejemplo, cuando decimos, bueno, ok, además de responder preguntas y demás, y de ser un agente que recupere y que brinde información, puede tomar medidas, es decir, puede tomar acciones, puede empezar a automatizar áreas, ¿sí? Para reemplazar tareas repetitivas. Y lo voy transformando en lo que nosotros llamamos un agente autónomo, donde ahí interviene lo que es Copilot Studio, ¿sí? Que como les decía, Johan ahí nos va a dar también una aproximación a lo que es Copilot Studio, que obviamente necesita una licencia complementaria, pero lo interesante de eso es que ya es un agente que toma acciones independientes, que puede publicar mails,
que puede publicar un reporte, que puede generar una presentación, ¿sí? Sin intervención humana. Entonces, lo interesante en esto es que puedo tener hoy una complejidad y una diversidad de agentes que mezclen lo mejor de los dos mundos, ¿sí? El de la recuperación de información y el de la automatización y las acciones en forma independiente, ¿sí? De hecho, también esto que veníamos hablando va a ser cada vez más la premisa contar con agentes, ¿sí? Es decir, asistencia humana con la presencia cada vez más fuerte de los agentes. Por eso hablamos de que hoy tenemos lo que es Copilot a nivel de asistencia personal, ¿sí? Lo que veníamos hablando sobre todo en las dos primeras sesiones. Copilot tomado como esa herramienta que nos ayuda, ese copiloto justamente, ese asistente que nos ayuda en las tareas cotidianas, en lo que es la asistencia en Teams, en Outlook, en todo lo que refiere a la integración con Office, y en este caso sumado a la presencia de agentes, ¿sí? A la presencia de chatbots que, como les decía, se limitan a respuestas personalizadas, que pueden automatizar tareas y procesos, y sobre todo que empiezan a detectar necesidades puntuales de las áreas de trabajo. Esto es importante, ¿sí? En los procesos de adopción que nosotros intentamos impulsar, que intentamos llevar adelante, siempre el primer foco, la primera pregunta es decir, o decirnos en realidad, ¿cuáles son mis necesidades como área? ¿Cuáles son mis debilidades en este proceso? ¿Qué podría automatizar? ¿Qué podría realizar de una manera mucho más productiva? Y ahí es donde empieza a interactuar todo lo que tiene que ver con Copilot, ¿sí? Y como decíamos, cuando hablamos de armar agentes en forma más compleja, ya recurrimos a lo que es Copilot de estudio, ¿sí? Esta slide me gustó mucho, perdón que no está traducida, pero fue básicamente la captura de una capacitación que participamos esta semana, el miércoles, que hablaba un poco del tema de agentes y de cómo las organizaciones están empezando a trabajar con agentes. Y lo que nos comentaban básicamente es que hoy hay tres fases o tres etapas que están teniendo las organizaciones. La primera etapa tiene que ver con lo que hablábamos antes, con Copilot tomado como nuestro asistente personal, ¿sí? Es decir, cada empleado tiene un asistente de inteligencia artificial, ¿sí? Que nos ayuda a trabajar mejor, ¿sí? O a ser más operativos en lo que es Teams, en lo que es Outlook, en lo que es Office, ¿sí? Esto que veníamos hablando a nivel introductorio. Una segunda fase, que les diría que acá es donde están la mayoría de las organizaciones hoy en día, tiene que ver justamente con agentes que se unen a los equipos, ¿sí? Que están liderados por humanos, pero que se unen a los equipos como colegas digitales, ¿sí? Por eso, entre comillas, porque también es un término nuevo, asumiendo tareas específicas, ¿sí? Pero siempre bajo la dirección humana, bajo la supervisión de nosotros a nivel perfiles y a niveles roles dentro de la organización, ¿sí? Y una última fase, ¿sí? Esto quizás es un poco más ambicioso, pero es también hacia donde las organizaciones y hacia donde nosotros también pretendemos que apuntemos todos, ¿sí? Es un mix, ¿sí? Donde las personas establecen la dirección y los agentes son los que realizan los procesos, ¿sí? Y los flujos de trabajos empresariales, es decir, un proceso completo, obviamente bajo la supervisión nuestra como miembros de la organización, ¿sí? Pero que esté justamente liderado por humanos, pero operado completamente por los agentes, ¿sí? Entonces, lo interesante de esto es que estamos viendo un avance en general en las organizaciones. Quizás si me hablaban hace 5 o 6 meses atrás, cerca del principio de año, les diría, bueno, ok, todavía estamos en una fase 1, pero la realidad es que muchas organizaciones ya están transitando hacia una fase 2, ¿sí? Entonces, lo interesante con esto es que además, yo les comentaba recién, tenemos una herramienta como Copilot que ya está liberando funcionalidades gratuitas para que la fase 1 esté cubierta, ¿sí? Esto es lo interesante. Y en general, más allá de Copilot, el mercado cada vez más va a ir hacia esto, ¿sí? Por eso les decía que van a escuchar mucho la palabra agentes, asistentes, chatbot, ¿sí? Es sin duda el futuro y es sin duda hacia donde la industria está yendo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Algunos ejemplos de agentes, y esto lo van a poder ir explorando ustedes, como les decía, de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo, es, por ejemplo, en las áreas de TI, ¿sí? Si yo quiero tomar un agente sencillo que me responda preguntas en relación a la asistencia técnica, cómo me conecto a la red, ¿sí? Suele ser a veces una pregunta básica y obvia, pero que se va repitiendo en el tiempo. Me decía también esta directora de legales, me dice, me pasa que escucho siempre la misma pregunta y siempre doy la misma respuesta, ¿no? A distintas personas
Perdón, Marian, me parece que es... me quedé silenciado. Sí, me di cuenta porque justo me apareció, perdón. Me comentaba, como les decía, esta directora de legales que surge la misma pregunta y ella da la misma respuesta ante esa pregunta. Entonces, está bueno contar con ese tipo de agentes que resuelven de una forma bien práctica y bien automática lo que tiene que ver con esas preguntas básicas, ¿sí? Siguiendo con lo que tiene que ver con las áreas de TI, puede ser actualización de dispositivos, ¿sí? Y así me puedo ir a distintas áreas. Si estoy quizás dentro de lo que es un seguimiento de proyectos, si soy un PM, puedo dar respuesta frente a lo que tiene que ver con áreas de seguimiento de proyectos, o, y esto también lo vamos a ver con el ejemplo que nos puede dar Johan, respecto a presupuestos, gastos. Él puntualmente tiene uno con lo que tiene que ver con industria de laboratorio, pero básicamente se adapta también porque tiene que ver con lectura de caracteres, con lectura de resultados, ¿sí? Con informes. Entonces, de acuerdo a los niveles de complejidad que voy teniendo, voy también desplegando una solución que sea acorde dentro del mundo de los agentes, ¿sí? Después, obviamente, esta presentación se las vamos a pasar, pero lo interesante acá es saber que puedo operar agentes en 3 esquemas principales, ¿sí? Uno tiene que ver con Copilot Chat, es decir, las licencias gratuitas. Lo bueno que me permiten hoy es crear agentes, ¿sí? Obviamente con limitaciones, antes de tener la licencia paga, lo que se llama a veces como Copilot Pro o M365 Copilot, pero me permite armar un agente a nivel básico. ¿Qué significa a nivel básico? Solo con orígenes de contenido que sean sitios web. Por ejemplo, les pongo un ejemplo que había armado recontra básico hace un par de meses cuando empezó todo el tema de agentes en Microsoft. Quiero saber la cotización del dólar en tiempo real, ¿sí? Entonces, pongo la página del Central o la página del Banco Nación. Vieron que se suele tomar el Banco Nación como referencia al dólar oficial. Quiero conocerlo en tiempo real, coloco el link, la URL del Banco Nación o del Banco Central y me arroja información referida al dólar. Cotización del dólar, cotización en tiempo real, histórico también, si tiene la página me lo va a informar, pero no tengo que estar ingresando a la web para poder chequear, ¿sí? Y lo interesante también es que me lo informa en tiempo real, es decir, toma siempre las actualizaciones que tiene la web en cuestión, ¿sí? Después me puedo también ir a lo que son agentes construidos con sitios de SharePoint, que ahí lo que vamos a ver también, les vamos a mostrar en la demo, lo que tiene que ver con sitios ya armados, ¿sí? Que tengan documentación que me permita contener esa información, que me permita responder esas preguntas, ¿sí? Yo puedo cargar con documentos, si ya tengo la licencia, ¿no? Recuerden que, como decíamos antes, en la parte gratuita solo puedo hacerlo con sitios web públicos. Si tengo la licencia ya puedo cargar con documentos. Cuando hablo de documentos me refiero a todo lo que es Office, Word, Excel, PowerPoint, PDF, ¿sí? Puedo cargar también obviamente sitios web y puedo también hacer referencia a sitios de SharePoint. Que los sitios de SharePoint lo bueno que tienen es que me permiten nuclear información toda, concentrarla, toda en un único sitio, ¿sí? Eso es lo interesante, que me permite concentrar esa información, tenerla bien ordenado por carpetas, ¿sí? Por bibliotecas, pero en una única URL que sea corporativa. Y después está la parte de vuelta que les adelantaba de Johan, que nos va a estar explicando más en detalle. Puedo contar con Copilot Studio, ¿sí? Y Copilot Studio ahí sí, al hacer acciones más complejas, acciones autónomas, puedo contar con lo que llamamos conectores, ¿sí? Con lo que se llama conectores, con lo que se llama triggers, es decir, disparadores que están unidos a distintas plataformas, no solamente a lo que es Microsoft. De hecho, hoy se estima que hay más de 1.400 conectores por fuera de lo que es Microsoft, ¿sí? Puedo conectar entonces distintas aplicaciones, distintas plataformas que no sean exclusivamente de Microsoft, ¿sí? Con lo cual se abre un abanico de posibilidades mucho más amplio, ¿sí? Mucho más rico. Otros agentes que ya tengo también a nivel gratuito, y esto también les sugiero arrancar por acá, son lo que conocemos como agentes prediseñados o preelaborados, que básicamente son los agentes que armó Microsoft en base a distintos escenarios, ¿sí? Para poder ir trabajando por primera vez. Como les decía, completamente gratuitos para poder arrancar, ni siquiera los tengo que construir, ya están construidos. Hoy vamos a ver, por ejemplo, uno que acá está traducido, lo tradujimos como asesor de escritura, pero básicamente se llama Prompt Coach, ¿sí? Que se los recomiendo porque es un agente súper interesante para todo lo que tiene que ver con las primeras etapas, con el primer camino, si se quiere, que uno hace, que es conocer o tratar de entender cómo hacer mejores prompts,
¿sí? De hecho, se los voy a mostrar un ejemplo, pero está bueno también para decir, ok, yo quiero ir hacia este resultado, ¿cuál debería ser los inputs, el prompt, que debería, o sea, los elementos que debería tener ese prompt para lograr esa respuesta, ¿sí? Hay varios, después les sugiero que los vayan recorriendo, pero está el asesor de ideas, el asesor de consultas, ¿sí? Se van disparando distintas sugerencias y distintos escenarios que me permiten ir trabajando mucho mejor el tema de agentes, ¿sí? Y después, bueno, volviendo a los procesos que yo les comentaba, si tenemos que ir a ciertas áreas de trabajo o a áreas de la organización que son cross, yo podría tomar dentro de, supónganse, HR, dentro de lo que es recursos humanos, un agente de onboarding, ¿sí? Pensando en las preguntas típicas que haría un empleado cuando ingresa por primera vez a la organización, un revisor de currículums, que esto está buenísimo para alguien que es selector de personal dentro de una empresa, ¿sí? O que trabaja dentro también del área de recursos humanos, o el ejemplo que yo les decía de legales recién. Esta chica dentro de la dirección de legales me decía, este agente me sirve mucho para revisar los contratos que tengo con los proveedores. Son contratos muy extensos, con terminología técnica, me sirve muchísimo para poder tener un primer pantallazo de qué es la propuesta que tiene cada proveedor, por ejemplo, ¿sí? Básico para, sobre todo, hacer el proceso de contratación de proveedores, ¿sí? Donde a veces necesito tener información exacta a tiempo y no estar perdiendo tanto tiempo en recorrer un contrato, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tengo distintas áreas de trabajo, ahí está bien simplificado, y cuento con la ayuda de Copilot para trabajar como asistente personal y lo que tiene que ver con las áreas de trabajo que puedo ir identificando los agentes, ¿sí? De hecho, si nosotros tomamos los procesos clave que tenemos en distintas áreas, podemos decir, ok, en la parte de ventas puedo hablar de que quiero generar más leads, más contactos con los clientes, ¿sí? Quiero revisar también el proceso de negociaciones y cierre y podría decir, ¿sí? O podría recurrir a Copilot para decir, ok, quiero conseguir mayor cantidad de oportunidades, quiero aumentar el tamaño de la operación, quiero retener más clientes y, por ejemplo, semestralmente o anualmente o trimestralmente, ¿sí? Poner una revisión. Digo, bueno, ok, con Copilot pude generar mayor cantidad de leads, mayor cantidad de clientes, ¿sí? Pude, por ejemplo, el proceso de onboarding reducirlo en lo que es recursos humanos, ¿sí? O, volviendo al ejemplo de legales, tardo mucho menos, supóngase que inclusive lo pueda medir, tardo un 20% menos en revisar los contratos, en hacer el proceso de contratación de proveedores, pero siempre la idea es poder operativizar los tiempos, ¿sí? Poder ser más eficiente al momento de ejecutar un proceso de trabajo, ¿sí? Bien, y Mario, ahora sí, sí, perdón, te iba a No, avisar. No, te iba a avisar justo que era la hora para yo. estoy muy alineado con el tiempo, ok, Estás muy bien, me pongo contento. Ok. Me gustaría mostrarles ahora sí, antes de pasar a la parte de Johan, ejemplos de agentes creados solamente en 10 minutos. Y les puedo asegurar que fueron 10 minutos de reloj, ¿sí? 15, supónganse, si tienen que arrancar. eh, Pensé que me había ido de pantalla, perdón. 15 si tienen que arrancar o sea, si están apenas arrancando, pero literal son muy pocos minutos. Ahí tenemos 3 ejemplos que fuimos armando, ¿sí? Un asistente de políticas de recursos humanos, un asistente de inventario, supónganse que ustedes trabajan en una empresa de retail y quieren hacer como el detalle del estoqueo o el inventario que tienen, y supónganse que están dentro de una empresa de construcción y quieren conocer, o soy un empleado de la construcción que quiere conocer cuáles son los elementos de seguridad que necesito, qué debería tener una obra para poder completar lo que tiene que ver con los requisitos básicos, con lo que me pide la RT, ¿sí? Entonces, empiezo a hacerle preguntas a Copilot en base a esos documentos que tengo cargados. ¿Ven? Me va completando, ¿sí? Obviamente todo esto responde a documentación que tengo previamente cargada. En este caso, le está preguntando de los elementos de seguridad. Y vean lo interesante que es esto. Dos cosas que ya tenía de por sí Copilot en la versión inicial, ¿sí? En la versión de asistente personal que hablábamos recién, lo que es la integración con Office. Hay dos elementos clave. Uno tiene que ver con la verificación de fuentes, ¿sí? Ahora van a ver de vuelta, no sé si llegó a ver antes, cuando termina de verificar, ¿sí? De hacerme la respuesta, me muestra los orígenes de contenido. ¿Ven? Me dice que está respondiendo con el protocolo de andamios, está marcado debajo,
e inclusive me abre el documento desde donde está extrayendo el dato. ¿Sí? En este caso le va a pedir seguramente el logueo, porque estaba por fuera del usuario. Pero lo interesante es eso, que yo, si digo, che, pero esto realmente es fiable de confiar en esta información y demás, y yo como empleado de la organización puedo chequear esa documentación. Y puedo chequearlo también porque previamente ese agente fue construido con un modelo de permisos y con una lógica de permisos. ¿Sí? Recuerden que yo no accedo a documentación a la cual previamente no tenía acceso. ¿Sí? Copilot mantiene y hereda esa lógica de permisos. Entonces, básicamente, yo tengo esa verificación de fuentes. Y otra cosa que tengo, ahí bajamos un poquito para poder verlo, no sé si se vio a lo último, acá estoy en la lógica de fuente. Quiero volver al agente en sí, al prompt. ¿Sí? Y ahí puedo hacer dos cosas. Puedo, en principio, interactuar con el agente, empezar a hacerle preguntas, y siempre, y esto por eso les decía que mantiene la lógica, siempre me va a hacer la repregunta. ¿Sí? Me hace la repregunta, me sugiere nuevas preguntas posibles, y esto alimenta claramente mucha más información que yo puedo querer conocer que quizás no estaba al tanto. ¿Sí? Porque esto también es muy habitual dentro de los procesos de prompting. Lo que tiene que ver con poder hacer un camino, ¿sí? Y decir, che, esto no lo tenía en mente. Quiero saber ahora también de esta información. ¿Sí? Es una construcción de conocimiento continua lo que tiene que ver con prompting. Entonces, está bueno también que pueda hacer este recorrido y que cuento con los agentes para poder hacerlo. ¿Sí? ¿Cómo armo esto? Ahora sí nos vamos a la parte de edición. ¿Sí? Nosotros cuando lo armamos por primera vez, no sé si se ve ahí en la solapa izquierda, recuerden que Copilot Chat, esto está disponible, los agentes, en todos los espacios de Copilot Chat. ¿Sí? Hoy Copilot Chat lo podemos consumir desde cualquier integración de Office, Word, Excel, Outlook, pero también desde la web, también desde Teams, y en este caso estamos en Teams. ¿Sí? Yo ahí básicamente me voy a la solapa de configuración y le estoy describiendo las instrucciones bien precisas. ¿Sí? Como ven, me pidió una descripción, un nombre de agente. ¿Sí? Ahí le aclaré qué rol va a tener. Le digo, eres un agente especializado en gestión de inventario y logística para uso interno del equipo comercial. ¿Sí? Le pido, le digo cuál es el nombre del agente, qué tono de respuesta tiene que tener, en qué idioma va a contestar, a qué público va a estar dirigido. Esto es clave también porque me va a centrar y me va a acotar el margen de acción, y le doy instrucciones claras. Obviamente no voy a tener todas las instrucciones quizás en un principio, ¿sí? Pero la idea es empezar a comenzar a pensar en qué tipo de respuesta me gustaría a mí como líder de este proceso que un empleado tenga, ¿sí? O que alguien de mi equipo tenga. Justamente pensando en esto que nos decía la directora de legales. Me dice, escucho siempre las mismas preguntas. Entonces, si escucho siempre las mismas preguntas, sé también cuáles quiero que sean esas respuestas. ¿Sí? Esto es lo interesante de ir pensando esto. Y en este caso, ahí como vemos en pantalla, está construido en base a una documentación cargada en un sitio de SharePoint. Yo les decía recién que lo puedo cargar, en lugar de cargar documentos en forma aislada, que también lo puedo hacer. Hoy Agentes admite hasta 20 documentos al mismo tiempo, ¿sí? Para nutrirse. También puedo simplificar este proceso con un sitio de SharePoint donde coloco dentro de una carpeta, dentro de una serie de bibliotecas, coloco la información que necesito. ¿Sí? Inclusive también lo puedo ampliar con documentación web. ¿Sí? Y además también, como se ve ahí en pantalla, puedo agregarle solicitudes sugeridas. Le puedo decir, mirá, dale esto como primera solicitud, como segunda. ¿Sí? Es decir, le voy acotando el margen de acción, con lo cual voy acotando también el margen de error, esto que hablábamos antes. ¿Sí? Doy respuestas eficientes, precisas, acotadas y además con la posibilidad de, y esto con lo que tiene que ver con el motor de Copilot, de que me ofrezca la repregunta siempre. Con lo cual, estoy dando información que siempre va a ser precisa, va a ser confiable. ¿Sí? Esto es lo interesante de los agentes, que puedo ir contando con esa información también. Inclusive, y esto también después, si surge la pregunta, está bueno, pero me voy adelantando, inclusive esto para las áreas de TI, lo que son administradores de Copilot, puedo ya regularlo, puedo centralizarlo y puedo darle gobernanza desde el portal de administración. ¿Sí? Se habilitó dentro de lo que tiene que ver con el menú de Copilot una opción puntual que es configuración.
¿sí? Esta opción no estaba antes, o por lo menos estaba en construcción. Y dentro de esa opción, una solapa que se llama acceso a datos, ¿sí? Dentro de acceso a datos, hay una que es agentes, que tiene que ver con el grado de permisos y los niveles de restricción que voy a dar sobre los agentes, ¿ven? Esto para quien maneja la parte de IT o ha visto alguna vez la parte de administración, es muy similar a la lógica que mantiene la configuración de OneDrive y de SharePoint. ¿Vieron el hecho de poder compartir a nivel interno, a nivel externo? Bueno, la lógica que se mantiene es muy similar. Elijo a través de dos campos de acción principales. ¿Quién puede acceder a los agentes? ¿Sí? Y sobre todo, ¿quién puede compartir los agentes? ¿Sí? Si lo pueden compartir todos los usuarios que ya accedieran a los agentes, si en realidad no hay usuarios y es algo completamente libre, o si le digo, no, mirá, en realidad hay usuarios y hay grupos específicos, ¿sí? Que pueden ser usuarios a nivel individual, a nivel nominal, pero también pueden ser grupos de 365, ¿sí? Grupos que estén cargados previamente, grupos de Teams, grupos de seguridad, todo lo que refiere a Entra ID. Entonces, lo interesante acá es que ya comienza a aparecer la gobernanza pura y principal de Copilot, ¿sí? Para justamente no dejar nada librado al azar y que pueda siempre operar dentro de un entorno seguro, ¿sí? No me quiero extender mucho más. No sé si después hay dudas y preguntas que podemos canalizar, pero sí me gustaría darle directamente. Se frizó, Marian, ¿no? Sí, sí, pensé que era yo. Yo veía ahí algunos. ¿Se congeló, puede ser? Sí, sí, se congeló. Sí. Sí, quedó congelado. Bueno, Johan, vos estás, ¿no? Hola, hola. Sí, estoy. Buenísimo. Bueno, Yo pasaría. los escucho. A ver, bueno, mientras Marian que estaba compartiendo la presentación, por el tiempo que tenemos, es posible que no la sigamos. A ver, bueno, en mi caso voy a hablarle un poco de Copilot Studio. Eh, digamos, Microsoft 365 Copilot tiene el centro en potenciar la productividad personal y, bueno, de alguna medida a entornos acotados, ¿no? Lo que te da Copilot es un paso más arriba, ¿verdad? Y ya podemos hablar de un agente organizacional que podemos compartir con toda la organización, pero desde un punto de vista del manejo de la escala de datos y de la interactividad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Copilot Studio, es que podemos ya organizar un agente, lo paso a compartir, que va a tener ya un nivel de customización mucho mayor. A ver, está viendo mi pantalla, Copilot Studios se conforma por fuentes de conocimiento. Vean que ya estamos viendo que tenemos un mayor grado de agregación de información que puede venir de SharePoint, base de conocimientos de Azure, Dataverse, que es la base de datos de Power Platform, podemos conectarnos a un Salesforce, un ServiceNow o base de datos SQL, ¿no? Si nos hiciera falta más, el poder de Copilot Studio es que podemos conectarnos a más de 1400 conectores, entre los cuales puede haber APIs o productos ya particulares de proveedores externos, ¿no? Como Zendesk o, por ejemplo, una base de datos Postgres. Cualquiera de este tipo de información la podemos consumir. Entonces ya estos tipos de agentes pueden tener mayor amplitud a la hora de ofrecer información e incluso canalizar transacciones. Luego tenemos las herramientas, que son todas estas utilerías que va a dispararle a la gente en función de lo que podamos llamar. Por ejemplo, nosotros podemos estar hablando y decir, carga esta información en un Excel o derívala a un Teams o podemos tener algún tipo de disparador de correos. Toda esta información la podemos disponibilizar, ¿no? Vamos a tener distintas formas de conectarnos a ella a través de un conector personalizado, una API. Posteriormente tenemos los agentes y aquí es una de las virtudes más interesantes del producto y es que podemos hacer orquestación multiagente. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener un
agente maestro que se llame recursos humanos, ¿verdad? Y dentro de este agente podemos sumarle 3 o 4 agentes que va a mantener, por ejemplo, una persona en particular de la organización o del departamento, y puede ser, por ejemplo, el caso finanzas, puede haber caso reclutamiento, puede haber, y entonces todo va a estar dentro de un paraguas de un mismo agente, que puede ser este agente, y aquí va a haber múltiples agentes con múltiples, digamos, virtudes o parametrizado de tal manera que pueda responder a esa necesidad. Lo que quiere decir que yo puedo hacer este agente y después crear otro y después unirlos, ¿no? Y ellos empiezan a cooperar. Ahora, la forma de cooperar es a través de tópicos. ¿Qué quiere decir esto? Temas. Entonces, aquí vamos a tener unos temas personalizados y podemos ir creando más. Y lo interesante de esto es que la autonomía de este agente, en la misma medida que yo voy preguntando, va a ir en algunos casos moviéndose por los temas y en otros casos va a ser totalmente autónomo, eh, haciendo repreguntas o reconsultas, ¿no? Todo esto lo vamos a ver a través de, o sea, en la misma medida que vamos interactuando, en un panel de actividad que me va a decir cuál es la secuencia que está llevando el agente. Y vamos a tener un par de paneles más, que es la evaluación, que quiere decir cuál es la calidad de respuesta que está teniendo ese agente, ¿verdad? Y si está cumpliendo el objetivo. Entonces, aquí vamos a tener la evaluación, el análisis general de este agente, o sea, cómo está toda la parte de BI, ¿verdad? De Business Intelligence, de lo que es el comportamiento de este agente, ¿verdad? Y cuál es su eficacia, ¿no? O sea, no es solo colocar a un agente, sino medir si realmente está cumpliendo un propósito, incluso si estamos calculando ahorros, ¿verdad? En temas de lo que hacíamos manualmente, ahora lo estamos llevando adelante con este agente. Finalmente, los canales es a dónde publico yo este agente, cuál va a ser mi frontend de este agente. Entonces, bueno, tenemos sitios de demostración, aplicaciones web, podemos publicarlo en WhatsApp, en Twilio, con otros canales de información, podemos llevarlo también a estos centros de interacción con cliente, CRM o, bueno, hay algún tipo de elementos donde lo podemos llevar y convertirlo en un producto, digamos, como una API para que sea consumido por otro producto, ¿no? Entonces, estos son los, digamos, los paneles generales. Yo preparé un agente que les va a llamar poderosamente la atención y lo que quiero es que vean la prueba de lo que se llama un sistema de computer user o sistema de cómputo en acción. Esto lo que va a hacer es que va a ir a la página web de Automercados Día, ¿verdad? Todos conocemos, para quienes vivimos en Argentina, este automercado va a seleccionar Cyber Monday, pues recientemente bueno, un sistema de ofertas y va a buscar el precio del yogur. Esto lo que hace es encender una máquina virtual, ¿verdad? Ahí comienza un proceso y él va a navegar como si fuese una persona, tal cual, delegando estas funciones en una IA que va a ejecutar, digamos, distintos pasos hasta que cumple con la tarea asignada. Esto no es más que un sistema que le da la bondad al LLM de generar acciones. No solo nos trae información, no solo nos trae lo generativo, sino que ya empezamos a ver cómo empieza esto a escalar a un punto donde vemos que va a abrir esta IA, el explorador de Bing, ¿verdad? Luego, en este explorador va a escribir la página web y a partir de allí empieza la búsqueda. ¿Qué es lo interesante de esto y lo que está detrás? Que nosotros podemos incluso decirle cuando vaya a esta página que se loguee, ¿verdad? Y que me coloque los productos que yo consulté dentro del carrito de compras. Entonces, ya vean que esto todo está siendo en vivo, no está nada simulado, está buscando y va a llegar hasta el producto, me va a devolver el precio, incluso, y a partir de ahora yo puedo hacer, grabarlo en un Excel o subirlo a una página web. El resultado, mientras esto se va ejecutando, ya lo vamos a ver, sería este. Véanlo acá, esto fue todo lo que hizo, ¿verdad? Abrió la máquina virtual, buscó la página web de Automercados Días. Posteriormente, bueno, hizo una consulta a nivel del explorador, del search, veanla acá, y llegó hasta la selección del yogur y me dio el precio final. Entonces, esto está publicado ya, se puede consumir. Yo si les compartiera esto, pudiese hacerlo.
¿Y a qué nos invita esto? Bueno, a poder hacer agentes autónomos que puedan, por ejemplo, descargar un Excel, descargar una factura, hacer cierta autonomía de nuestro trabajo dentro de nuestro escritorio de desktop. Digamos, puedo abrir una presentación, crear una presentación sin que yo esté incluso sentado en el computador. Esto ya lo hacemos y es bueno, parte del proceso. Si lo vemos, aquí ya está terminando el proceso, está haciendo la búsqueda y ya consigo el producto. Y una de las cosas importantes es que mantiene la coherencia, o sea, que lo puedes ejecutar varias veces y siempre llega al mismo resultado. O sea, no hay tanta alucinación en términos de lo que puede generar de un desvío, ¿no? De lo que se pide. Y bueno, ahí me generó el precio. Esto, bueno, como les comenté, se puede publicar en los canales que previamente les comenté. Otro agente, vamos a movernos, es ya generando otro tipo de interacción. Creo que en 4 minutos los puedo hacer, 4 o 5 minutos. Un segundo, mientras esto abre. Y este es un agente que lo que busca es procesar información que hay en un documento. Ya no solo queremos hablar con esos documentos, sino que tengamos algún tipo de decisión, ¿no? Respecto a lo que hay dentro del documento. En este caso vamos a detectar una anomalía que hay en un examen de laboratorio, ¿verdad? Y dentro de un SharePoint, si consigue esa anomalía dentro del documento, bueno, lo va a derivar a una carpeta específica, lo cual nos automatiza el proceso de verificación de la información que está en ese documento. Obviamente, la IA generativa se apoya en un OCR previamente, que es la que le pasa la información. Entonces, yo voy a abrir un examen, que en este caso lo voy a mostrar, y aplica para facturas, aplica para, bueno, lo abrí en Paint, no pasa nada. Y veamos que tenemos aquí algunos resultados y tenemos un valor de referencia, ¿verdad? Y si se supera ese valor, lo va a detectar, o bien sea a la alta o a la baja, en términos bueno, del indicador. Entonces, bueno, veamos esto, un momento. Lo voy a cargar, lo subo y este documento va a ir a un SharePoint. Entonces, lo primero es que va a cumplir un proceso de carga donde llega a esa carpeta inicial, luego pasa a una carpeta de procesamiento y termina en una carpeta donde se detecta la anomalía, si las hubiera, en este caso si las hay, dentro del SharePoint. Y la IA lo que nos permite es me va a dar recomendaciones o notas sobre cada examen y qué puede haber pasado para este paciente. Entonces, vean que ahí escribió y cada uno de los valores que consiguió, me dice glóbulos blancos, 4.7, está fuera de rango. ¿Cuál es la desviación? Hacia la baja. Y me dice que, bueno, hay un conteo ligeramente bajo, podría indicar una disminución de la respuesta inmune. Ahora ve, ¿dónde llegó ese documento acá hace unos segundos y me detectó en mi panel de carpetas que en el resultado final sí había efectivamente una anomalía? Todas estas carpetas, vean que yo tengo 3 carpeticas acá, donde hay una recepción del origen, hay un resultado final, que es donde llegó, y hay un procesamiento intermedio. Entonces, vean que ya yo no solo puedo generar o utilizar la IA para temas de información y conocimiento de lo que puedo tener en un documento, sino que ya estoy generando acciones que tienen un impacto en una base de datos o en repositorios documentales. Esto, bueno, nos brinda la posibilidad de hacer un montón de iniciativas o acciones o workflow que, por ejemplo, dispara un correo todas las mañanas con estas anomalías, o que hay una supervisión manual de algunos valores para cotejar lo que la IA dedujo o infirió. Entonces, bueno, esto nos da ese espectro de poder ya automatizar, pero con un grado mayor de inteligencia, lo que de alguna manera podemos hacer de manera semiautomática o totalmente manual. Bueno, esto era lo que quería mostrar. Quería también dejar un espacio para consultas. Vean que todo este proceso ya se ordena a través de un flujo automatizado y hay un análisis de cómo el resultado fue orquestado a través de un flujo de diálogo, y todo eso lo puedo verificar yo acá en la actividad, ¿no?
Veamos la actividad que se arrojó. Yo ejecuté una actividad. Vamos a ver si lo refresca. Bueno, acá no me la está mostrando, pero se muestra una actividad, cuál fue el canal, cuántos pasos completó este flujo. Y bueno, después de eso puedo evaluar el esfuerzo que le costó a la IA, cuántos conectores utilicé y cuál es el costo asociado a eso. Y bueno, puedo ir escalando estos agentes para que cumplan distintas finalidades. Quiero darle las gracias por la invitación y bueno, quedo atento a las preguntas que puedan generarse sobre este tema. Muchas gracias, Johan. Muy, muy interesante todo lo que mostraste. Creo que ahí volvió Mariano, que lo perdimos en el medio. Perdón. Mariano está. Sí. Estas cositas Ahí. a veces con la conexión que pasa, que no te pasa nunca, pero sí en un webinar cuando estás ahí. Pero bueno, no importa. Pasa. Volvimos. Bueno, si quieren, les damos inicio a las preguntas. Ahí, por ejemplo, ya tenemos dos en el chat. Respondan ustedes como prefieran. La primera dice, les dejo una consulta. ¿Hay algo para armar la documentación? Ponele, darle un video donde se muestre el uso de una aplicación con sus validaciones y que arme la documentación. Y la otra es, ¿qué licencias necesitan los usuarios para poder utilizar un agente creado por otra persona o equipo? Por ejemplo, de recursos humanos. Ahí, Johan, entiendo que interviene Copilot Studio, pero antes de eso, me adelanto a algo que quería mostrarles y no llegué, que está bueno esto de los asesores de consultas, ¿sí? El Prompt Coach como parte de los agentes prediseñados. Les comparto pantalla, que está bueno para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Si ustedes están acá, recuerden que estos son gratuitos en la parte de Copilot o dentro del chat, ¿sí? Me voy acá a todos los agentes y lo primero que van a ver son los agentes creados por Microsoft, ¿sí? Aguarden que cargue un toque, ahí está, ¿sí? Creados por Microsoft, de hecho se están sumando cada vez más, hoy ya tenemos 10. Este que les aparece Frontier tiene que ver con un agente prediseñado que está en construcción por parte de Microsoft, ¿sí? Pero acá tienen lo que llamo Prompt Coach, ¿sí? Si le dan a abrir, lo tienen directamente acá. Y yo había hecho la prueba con este. Voy acá. ¿Sí? Recuerden que queda grabado siempre los prompts en memoria. Eso está muy bueno también porque les sirve para armar nuevos prompts sobre un mismo proceso. Y yo le había preguntado esto. ¿Ven? Necesito armar un agente que permita responder preguntas. Se lo pregunté a Prompt Coach. Que permita responder preguntas vinculadas a la documentación correspondiente a un empleado de la construcción, retomando lo que hablábamos antes, ¿sí? ¿Qué elementos considerás que debería tener en cuenta? ¿Sí? Entonces, en principio, voy respondiendo, o por lo menos me da ciertas ideas al momento de poder construir mi agente, ¿sí? Que es algo como para que lo tengan en cuenta. Y después también, algo que no llegué a comentarles que está bueno de los agentes, cuando yo creo un agente, supónganse voy a tomar alguno que hayamos creado, ¿sí? El asistente de política que se los mostré recién, el de HR, estos agentes yo siempre los puedo compartir, ¿sí? En este caso yo no soy el propietario, por eso no me permite la configuración sobre la edición, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo tomara cualquier otro agente, no sé, voy a tomar, por ejemplo, alguno que, a ver si estaba uno que había armado yo, ya les digo. Bueno, ahí está cargando. ¿Sí? Cuando ustedes se van a la parte de compartir este agente, les va a permitir compartirlo según los permisos que vimos antes. Eso no sé si se llegó a ver en pantalla, cuando mostraba los permisos de administración. No, me congelé justo antes. ahí se empezó a frizar, sí. Ahí me congelé, ok. En los permisos de administración, ¿sí? Cuando ustedes comparten, si lo tienen habilitado, pueden compartir para un usuario determinado, para toda la organización, o inclusive también tienen la posibilidad de descargar los agentes, ¿sí? Cuando ustedes descargan el agente, queda en un punto zip, en un comprimido, y después las áreas de administración pueden tomarlo para que quede cargado ya con un botón más, ¿sí? Con lo cual pueden compartir el agente, pueden hacer referencia a ese agente, ¿sí? Con el link o con la tecla arroba, y además también si lo dejan cargado, lo pueden ejecutar desde acá, ¿sí? Así que está muy bueno porque queda, digamos, en todo el entorno de Copilot, ¿sí? Y ahí sí paso, Johan,
a vos. Creo que ibas a mencionar la segunda parte de la respuesta que nos preguntaba Ingrid. Sí, a ver, alguien hacía una pregunta de darle un video donde se muestra el uso de una app con sus validaciones y que arme la documentación. A ver, ChatGPT no permite videos, los principales LLM, digamos, no permite la subida de video, pero lo que he visto es que hay un proceso que se llama verbalización de imágenes, donde uno digamos, le tira a la IA toda esta secuencia de imágenes que podamos haber visto cuando generamos la consulta de Supermercados Día. Todas esas imágenes las volcamos. La IA va verbalizando cada imagen y después hacemos la transcripción de audio a texto y entrecruzamos digamos, esos dos inputs y se arma la documentación. Esa es la forma quizás que se suele hacer ahora. No digo que pueda haber algo más avanzado, pero es la que he visto de manera más concurrente que se hace. O sea, se verbalizan las imágenes por una parte, se transcribe lo otro y se hace el match de las dos información para hacer la documentación. No sé si hay otra pregunta por acá. Sí, ahí, si querés, Ok. directamente pasamos a la segunda allí. Dice, las licencias Teams Premium tienen más permisos en Copilot. No sé si es una pregunta o una afirmación, pero sí es real, ¿sí? A ver, en lo que tiene que ver con Copilot, lo que es recuperación de reunión, notas de reunión y transcripción, eso ya está habilitado a nivel gratuito, ¿sí? Ahora, Teams Premium, como licencia adicional, es una licencia que está a $10 adicionalmente, tiene también otros elementos de inteligencia artificial aplicados a Teams, ¿sí? Pero lo que refiere a notas de reunión, a grabación, a transcripción y el chat de Copilot en reuniones ya está disponible a nivel gratuito, ¿sí? Perfecto. Marian, te voy a pedir mientras, porque ya nos quedan 2, 3 minutitos, ¿Vale? si podés compartir la placa del próximo webinar, así ya lo Sí, van perfecto. anotando. Y mientras, voy a dejar en el chat, para que lo tengan a mano, una serie de links de lo que tiene que ver con la inscripción a este próximo webinar, justamente. Link a nuestro canal de YouTube, donde les decía que van a estar cargados todos los webinars. Ya están cargados los 2 primeros, ahora vamos a subir este otro. Y vamos a subir también el cuarto y último de este año. Y después le dejamos también el perfil a LinkedIn, donde también pueden enterarse de todas las novedades y todas las iniciativas que estamos haciendo desde Linkaz. Ahí les mandé los links y acá, entonces en pantalla ven cuál va a ser el próximo webinar, que tiene que ver con otro caso de éxito. ¿Se acuerdan que el anterior fue el caso de éxito del Banco Ciudad? Bueno, ahora hemos invitado a la gente de Prisma, a la empresa Prisma Medios de Pago, para que ellos nos cuenten también su experiencia en la adopción y en la implementación, así que va a estar muy bueno. Ahí a través del QR se pueden anotar o a través del link que les dejé en el chat. Alguien levantó la mano, me parece. Sí, Darío. ahí justo levantó y una pregunta también que nos quedó en el chat. Darío, te escuchamos. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Quería consultar habían dicho al principio, no recuerdo bien en qué parte, que, por ejemplo, para hacer un agente que saque información, digamos, como que la fuente de información sea cosas puntuales más allá de una web, o sea, de una URL, se necesita una licencia. Si yo hago un agente con esas características, ¿no? Que lo saque de un repositorio local, suponete, y lo quiero compartir con el resto de la empresa, ¿solamente podrían acceder las personas, o sea, los usuarios que también tengan licencia o cualquier usuario? Es una muy buena pregunta y de paso hago un 2x1, hacemos promo y respondemos también a de Leonardo, porque Leonardo pregunta más o menos lo mismo. Él dice, ¿qué licencias necesitan los usuarios para poder utilizar un agente creado por otra persona o equipo? Por ejemplo, el DHR, ¿sí? Tiene que ver con la misma lógica. ¿Qué es lo bueno de los agentes? Yo puedo generar con una licencia que es una licencia adicional de M365 Copilot, es una licencia de $30, ¿sí? Puedo generar este agente que comentabas vos recién, Darío, que tenga información, que fue el que mostramos nosotros, que habíamos hecho la prueba, la demo, que tenga cargado documentación propia, ¿sí? Como decías vos, documentos, un sitio SharePoint, etc. Pero lo interesante de eso es que puede consumirlo cualquier persona que tenga licencia gratuita solamente, esos agentes, ¿sí? Lo mismo pasaría con lo que mostró Johan, los de Copilot Studio, los que ejecutan acciones autónomas. Lo que pasa es que el consumo de mensajes es diferenciado ahí. ¿A qué me refiero?
Lo que tiene que ver con la licencia, los que vos armaste, ¿sí? No consume paquete de mensajes, ¿sí? Se renuevan por hora o por minuto. Se llama RPM o RPH, o sea, respuestas por minuto y respuestas por hora. Creo que son 2000, después se los confirmo, pero son 2000 respuestas por minuto y 8000 respuestas por hora que tengo, ¿sí? Se va renovando continuamente y no tenés un costo adicional. En los casos que ya necesito Copilot Studio, ¿sí? Como mostró ahí Johan, eso ya está dentro del paquete de mensajes que tengo con la licencia de Copilot Studio. Puede ser por un paquete fijo, ¿sí? Como si fuera los créditos del celular, digamos, de los planes del celular, es lo mismo, de 25.000 mensajes que vienen con Copilot Studio, o lo que se llama pago por demanda, el Pay as you go. En esos casos, ahí sí te consume crédito de la licencia, pero en los otros, digamos, con los que vos comentabas, con el tipo de agentes, no tenés un consumo adicional. Y lo puedes hacer ya desde la licencia gratuita. Así que eso está muy bueno. Perdón, estos que me decías de la licencia gratuita son los que se hacen por afuera del Copilot Studio. Claro, correcto. Es decir, Ah, lo que bien. mostramos nosotros, que no sé, creo que esa parte se llevó a ver, los que mostramos que armamos casos de construcción, de lo que es asistente de HR y demás, esos casos están armados con la licencia de $30, ¿sí? Pero puede consumirlo alguien que tenga licencia gratuita, no hay problema. Bueno, gracias. No, de nada. Ahí Roberto nos marcó un errorcito en la placa, es el 5 de diciembre, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Siempre Sí. es el primer viernes de cada mes. Así Pasa que que se nos viene el fin de año, no nos dimos cuenta todavía. 5 de diciembre, mismo horario, de 12 a 1. Bueno, no sé si hay más preguntas, Marian, no sé si vos detectaste otra que se nos haya pasado. No, estaba revisando justo esto, pero no. Fuimos respondiendo a todas las preguntas. Perfecto. Creo que ahí Nicolás Francese nos mandó una consulta. Acá, sí, no lo había visto. Nicolás, no sé si estás si puedes prender el micrófono y quizás consultarnos así. Sí, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Ah, está. Buenísimo. La pregunta, más que nada, en resumen de todo lo que escribí es si es factible que el bot, el asistente, se alimente de lo que va escribiendo el usuario y no por la info precargada en un SharePoint o en donde fuese. Por ejemplo, en Constructora Sudamericana, la idea es implementar algo así, sector de proveedores. Semanalmente pasa un listado de las facturas que están pendientes de pago. La idea es que esos archivos no nos lo den a nosotros, que somos del sector de sistemas, para que nosotros lo precarguemos con las configuraciones que mostraron, sino que directamente los usuarios puedan colocar en el asistente el archivo XLS o lo que fuese, y luego los usuarios que están dentro del sector puedan preguntarle al asistente y le devuelva la info que cargó otro usuario. Como que se vaya alimentando, sin la necesidad de que nosotros realicemos la precarga, por así decirlo. Sí, a ver, creo que me toca esa pregunta, no sé, María. Sí. A ver, dividamos lo que es la IA generativa del proceso de RPA. Si hay un proceso de automatización de facturas que lleguen a un punto de origen, sea un repositorio, sea un correo electrónico o sea cualquier otro punto de entrega de esa información, nosotros tomamos ese punto de origen y allí empezamos a alimentar la IA con esa información para que la gente pueda responder a esa información que se capturó. Lo importante es, bueno, obviamente saber a dónde llega esa información, qué tipo de información es, qué es lo que extraemos relevante de esa información y a partir de allí almacenarla en una base de datos semántica para que la IA pueda interpretar todo esto que llega y pueda responder de manera, digamos, certera. Ok, entonces por lo que me decís se podría manejar así sin la precarga, o sea, con la misma información que va hablando el usuario con el asistente. Sí, a ver, aquí hay dos procesos. Eh, yo puedo utilizar el agente como un medio transaccional de información.
donde él me pide información, esta información yo la capturo en una variable, digamos, esa variable se almacena en una base de datos y ahí ya empezamos a hacer la acumulación de información que a su vez le va a proveer a otro punto o a otro digamos, punto de entrega, ¿no? Que en este caso serán otros usuarios. Sí. Ok, y otra pregunta que tenía es, para no tener que hacer asistentes para diferentes sectores. En caso de ser así, ¿cómo haces para brindarle los permisos a qué usuarios el asistente le devuelve información o no? O ahí sí o sí tenemos que manejar diferentes asistentes, uno para cada sector. No, a ver, pueden tener lo que se llama un agente declarativo, donde ustedes van a decir, o el usuario va a cliquear a donde quiere, con quien quiere hablar, digamos, puede ser recursos humanos, finanzas, o lo podemos restringir para que una consulta solamente pueda ser respondida, por ejemplo, por el departamento legal, dependiendo de su rol en la organización. A ver, nosotros tenemos capturados el rol de cada persona, digamos, y él va a hablar con cierto tipo de información. Allí lo importante es hacer gobierno de la gente y vamos a poder segurizar los datos, los conectores, que en este caso puede ser un Word o un correo, esos son los conectores, y vamos a poder segurizar el agente para que ciertas personas hablen con un tipo de agente, pero no con otro. Entonces, eso ya empieza a ser un poco de gobierno de la gente. Ah, está bueno. O sea que se puede manejar directamente con el AD, por ejemplo, donde tenemos la configuración de Tal los cual, grupos que pertenece cada usuario. tal cual, tal cual. Sí. Bueno, de mi parte yo no tengo otra pregunta. Ya la otra era la de la licencia que ya la respondieron, que dijeron que para poder generar un asistente sale $10 y después ese asistente puede ser consumido por cualquier persona que no tenga licencia paga, digamos. Sí, $30, ¿sí? Lo que 30. es, sí, lo que es la licencia de M365 Copilot. Sí. A ver, Ok. para este caso de automatización que estás planteando, vas a necesitar Copilot Studio porque necesitas hacer una automatización con Power Automate. Y en este caso, sí, ya estamos hablando de Pay As You Go o el pago de una licencia que está alrededor de los $200 a $250, precio Microsoft, ¿no? Obviamente. Ok, pero ese valor es empresarial para poder hacer el asistente y no se paga adicional por cada usuario que quiera usar el asistente, digamos. O sea, $200 final sería. Exacto, sí. Y vas a tener 25.000 mensajes. Ok, muchísimas gracias. Sí. A ver, Gracias, en algunos Nicolás. casos, hay una última, vas a necesitar una licencia de Power Automate que cuesta alrededor de $15 mes para conectores premium, solo eso, en algunos casos. Listo. Genial, Perfecto. muchas gracias. Nada, por favor. Gracias a Gracias vos. a ustedes. Bueno, ahora sí, no los demoramos más, nos pasamos unos minutitos, pero bueno, muy interesantes las preguntas. Entonces ahí les pasamos la placa del próximo webinar y acá los contactos para que sigan nuestro canal de YouTube. Ahí vamos a subir los videos, les repetimos para que sea más fácil verlos sin problemas a los tres, para que no se los pierdan. Están también los contactos de Mariano, el mío, por si quieren comunicarse con nosotros, hacernos alguna consulta, agendar alguna reunión para que podamos ver qué solución podemos ofrecerles en cada caso. Y bueno, agradecerte principalmente, Johan, por sumarte, por tu tiempo. Fue muy, muy interesante lo que trajiste. También podemos, si querés, dejar tu mail ahí abajo en el chat por cualquier consulta que te quieren hacer o si te quieren contactar. Y muchas gracias, Marian, también, como siempre, por moderar. Muy interesante lo que nos expusiste también. Y perdón Bueno, que me muchas caí. gracias a todos. Nada, no pasa nada. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo, el 5 de diciembre. Muchas gracias. Gracias a todos. Buen fin de semana. Chao, chao. Igualmente. Gracias, Buen buen fin fin de... de... Leo, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muy bueno.